Marcos 12, versículos 28 a 34. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verás dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y a ninguno osaba preguntarle. Amén. Esa es la palabra perfecta e inspirada de nuestro Dios. Vamos a orar ahora que la aplique a nuestros corazones. Padre, te damos muchísimas gracias por la oportunidad de otra vez abrir tu palabra, leer lo que tú dices, lo que tú quieres enseñarnos. Te pedimos, Señor, que no sea palabra de hombre, sino palabra fielmente predicada conforme al texto. Y también te pedimos, Señor, que tú hagas la aplicación, que tú tomes tu palabra y la apliques a cada corazón aquí conforme su necesidad. Porque solamente tú puedes ver el corazón y solamente tú sabes lo que cada persona aquí necesita. Te pedimos, Señor, que cumplas tu promesa de permitir que tu palabra haga la obra que necesita hacer aquí entre nosotros en este día. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. ¿Alguna vez te has preguntado lo que Dios quiere de ti? ¿Lo que Dios quiere de tu vida? ¿Alguna vez has querido que Dios te hablara desde el cielo para decirte qué quiere que tú hagas? ¿Cómo quiere que tú vivas? Son preguntas muy importantes. Son preguntas que cada ser humano debería hacer. Preguntas que deberían existir en la mente de cada ser humano. Y damos gracias a Dios por preguntas así, porque nos hacen pensar: ¿qué quiere Dios de mí? ¿Cómo quiere Dios que yo viva? Nos hacen pensar en lo que Dios quiere, que es lo que más importa para nuestras vidas. Pero también damos la gracia a Dios no solamente por las preguntas, sino también por las respuestas a las preguntas. El contexto aquí en nuestro pasaje sigue siendo la confrontación entre Cristo y los líderes religiosos. Ellos le habían atacado 2 veces con preguntas diseñadas para atraparle, para destruirle, pero él había respondido con sabiduría divina en cuanto al tema de los impuestos y también en cuanto a la realidad de la resurrección y la vida después de la muerte. Ahora, en nuestro texto leemos de otra pregunta, pero una pregunta hecha con actitud diferente. Parece que no era un ataque, sino una persona que había sido muy impresionada con las respuestas de Cristo y quería hacer su propia pregunta. Una pregunta honesta, una pregunta de que realmente quería la respuesta. Dice el versículo 28 que era una pregunta de uno de los escribas. Los escribas no era otro grupo de líderes religiosos como los fariseos o los saduceos. De hecho, los fariseos tenían escribas en su grupo y los saduceos también tenían escribas en su grupo. Los escribas eran maestros e intérpretes de la ley. Y el hombre se acercó a Cristo con una pregunta sincera: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Esto era un debate entre 2 grupos de fariseos. Entonces tal vez él quería la respuesta a este debate, pero parece también que estaba buscando para él mismo. Tal vez quería ver cómo estaba su vida ante Dios. Y así como las otras preguntas en este capítulo, Cristo aquí respondió con palabras que mostraron que no era un mero ser humano, sino Dios mismo. Respondió al escriba con palabras divinas, con palabras sabias, y dijo que toda la ley se resume en 2 mandamientos: amar a Dios y amar a otros. Entonces hoy vamos a estudiar esos 2 puntos. Y quiero que todos hagan esa misma pregunta.
¿Qué es el primer mandamiento? ¿Qué es el mandamiento más importante? ¿Qué quiere Dios de mí? Y después hacer caso a la respuesta de Cristo. La respuesta es amar a Dios, amar a otros. En primer lugar vemos que la necesidad, el mandamiento de amar a Dios. Cristo empezó diciendo en versículo 29, en su respuesta, el primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Aquí Cristo estaba citando Deuteronomio 6:4, que hemos memorizado en nuestro estudio del Catecismo Menor. Este versículo fue conocido por todo judío, porque era la frase repetida en cada reunión de la sinagoga en cada día de reposo. También todo judío piadoso lo hubiera dicho cada mañana, cada noche. Era tan importante que los más religiosos, como los fariseos, por ejemplo, ponían el versículo escrito en una caja chiquita que después ataron a sus frentes o a sus muñecas durante sus oraciones. Esas cajas se llamaban filacterias y leemos de ellas en Mateo 23. A veces leemos esta palabra y no sabemos a qué se refiere. Cajas pequeñas con este versículo escrito. Pero ahora Cristo toma este versículo, esta declaración de la doctrina que solamente hay un Dios, y lo vincula con el mandamiento. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Cristo dijo, el primer mandamiento, el principal mandamiento es amar a Dios con todo nuestro ser. Pero antes de profundizarnos en el mandamiento, que no brinquemos tan rápidamente sobre las palabras de Deuteronomio que Cristo había citado. ¿Por qué Cristo vinculó la verdad de quién es Dios con el mandamiento de amarle? Pues ante todo, porque solamente puedes amar a un Dios que conoces. No puedes amar a un Dios desconocido. Y solamente puedes amar a Dios si le conoces como es en realidad. Tener la doctrina correcta de Dios en vez de pensar que conoces a Dios por algo que has inventado en tu mente. El problema de muchos hoy en día es que dicen que aman a Dios, pero no le conocen. No pueden conocerle porque no quieren leer su palabra. Y la Biblia es el único lugar en donde podemos encontrar lo que Dios dice de sí mismo, que es lo único importante, lo único que cuenta. Una persona puede tener un concepto de un Dios a quien ama, pero no significa que ama a Dios, que ama al único Dios vivo y verdadero. Tú no puedes amar a alguien que no conoces, o no conoces cómo es. Entonces, lo más importante para cualquier persona es conocer al único Dios, así como Él se ha revelado a nosotros por medio de su palabra escrita. Aquí tenemos un resumen. Él es uno. Un solo Dios, no hay más. Es un Dios, aunque en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice también que es Señor. La palabra lleva el significado de rey, soberano sobre todo y sobre todos. Es importante porque el Dios a quien muchos sirven y aman hoy en día, les deja hacer lo que quieran. No está reinando sobre sus vidas. Entonces no es Dios. El verdadero Dios es Señor y Rey y soberano. Y es nuestro, dice. Es un Dios personal. No simplemente un Dios que existe allá. Este Dios tiene que ser tuyo o no le puedes conocer y no le puedes amar. Pues tener algún tipo de conocimiento general de Él, pero no le amas hasta que sea tu Dios. Entonces vemos aquí la necesidad de conocer a Dios por sus atributos. Y así podemos amarle por quien es. No amamos a Dios simplemente por lo que Él puede hacer para nosotros. Eso no es amor, eso es manipulación. Si tú estás en una relación con alguien que solamente está contigo por lo que tú le puedes dar, estás en una relación tóxica, no hay amor. Nuestra relación con Dios no puede ser así. No podemos amar a Dios solamente cuando hace lo que quiero que haga. O solamente amarle cuando me da lo que quiero. Eso no es amor. Esa es una persona aprovechando para recibir lo que quiere.
Entonces no, tenemos que amar a Dios por quien es. Y por todo quien es. Porque no es solamente un Dios de amor y misericordia y gracia, sino también un Dios santo y justo y airado en contra del pecador todos los días. Eso es primero, eso es básico, eso es fundamental de todo. Tienes que conocer a Dios. Conocerle como es en realidad, como se ha revelado en su palabra, para que le podamos amar. Por eso Cristo empezó con eso. Primero dijo, conozcan a Dios. Y después el mandamiento, amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El primer mandamiento, el principal mandamiento, el mandamiento que resume todo lo demás, es amar a Dios con todo tu ser. Y nos dice cómo hacerlo. Amarle con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Digo, todo el ser. Con cada cosa que constituye un ser humano. Incluye mis afectos, mis motivaciones, mis deseos, mis pensamientos, mi energía. Todo. Todo. Absolutamente todo. Solamente el Dios verdadero merece un amor así. Entonces, es precisamente la razón por la cual Cristo empezó con la cita. Solamente este Dios es Dios. Solamente este Dios merece este tipo de amor. Y así somos mandados a amarle con todo. Él es nuestra prioridad. Él es el objeto apropiado de un amor completo. Todo impulso de mi ser tiene que estar vinculado con un amor a Dios. Entonces, por un lado, es un mandamiento. Y es lo que una persona necesita para ser salvo. Tener un amor para con Dios. Pero por otro lado, para el Hijo de Dios, este amor es natural. Ya tenemos una nueva naturaleza que resulta en un amor para con Dios. Hemos sido salvos por su amor, adoptados a su familia, y por eso le amamos. Pues dice 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero aunque como cristianos ya tenemos este amor para con Dios, que es natural, ahora lo que queremos es que este amor para con Dios crezca, ¿verdad? Y por eso es un mandamiento. No porque si no fuera mandamiento no amaríamos a Dios, sino porque no somos siempre tan conscientes de cómo deberíamos amar a nuestro Dios. A veces estamos cansados o frustrados, hasta enojados con Dios. Entonces sí le amamos, si somos sus hijos, sí le amamos. Es un mandamiento de algo que un cristiano hace naturalmente, pero queremos hacerlo más. Amarle más y más y más cada día, mientras le conocemos más y más cada día. Entonces el amar a Dios es el primer y principal mandamiento, porque sí se resume toda la ley. Si amas a Dios, le vas a obedecer. Como dice Romanos 13:8, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Específicamente, este mandamiento de amar a Dios resume los primeros 4 mandamientos de la ley moral de Dios, y los otros 6 mandamientos se resumen en la segunda parte de la respuesta de Jesús: amar a otros. Primero es amar a Dios, y después amar a otros. En el versículo 31 Cristo dijo, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primer mandamiento es amar a Dios más que cualquier otra cosa con todo nuestro ser. El segundo es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y Cristo terminó diciendo, no hay otro mandamiento mayor que estos. Para ese segundo mandamiento también Cristo estaba citando del Antiguo Testamento. Levítico 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cristo no está diciendo algo nuevo, nada nuevo en esos mandamientos, pero estaba vinculando 2 mandamientos muy conocidos por los judíos: amar a Dios, amar a otros. Necesitamos entender que esos 2 mandamientos están estrechamente vinculados. Amar a nuestro prójimo es la consecuencia natural de amar a Dios. Así que es esencial entender la importancia de este mandamiento. Porque sin duda hay otras maneras prácticas en las cuales podemos ver si amamos a Dios o no. Tus hábitos lo muestran, tus prioridades, tu asistencia a la iglesia, muchas cosas muestran si amas a Dios o no. Pero aquí Cristo dijo que la manera más práctica para mostrar si en verdad amas a Dios es si amas a otros.
La manera más práctica para mostrar que entiendes y obedeces el primer mandamiento es obedecer el segundo. En otras palabras, cuando amamos a otros, mostramos nuestro amor para con Dios. El resto de la Biblia confirma esto. Otra vez Romanos 13, 8 y 9. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. También leemos en Gálatas 5, 14, porque toda la ley en esa sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vemos un vínculo muy estrecho entre estos dos mandamientos. Nadie puede amar a otros como debería si no ama a Dios. Y ese es el problema con nuestro mundo. La falta de amor entre los seres humanos no puede ser resuelto o mejorado con una declaración de un político. Ni más leyes ni menos leyes van a afectar este problema. Ustedes seguro han leído o han visto en las noticias las manifestaciones, la violencia que había y hay en los Estados Unidos en esos días debido a los problemas de racismo que sin duda existen en ese país, así como existen aquí también. Por supuesto, hay muchas otras cosas involucradas, pero a su raíz, el problema ahora es cómo los seres humanos tratan a otros seres humanos. Y ahora algunos piensan que la solución a todo eso es desmantelar el sistema de la policía. Eso va a arreglar todo, lo que dicen. Otros quieren más policía, más leyes. Ninguna de estas dos cosas es la solución permanente. Esos tipos de problemas solamente se van a acabar cuando las personas aman a Dios. Porque cuando aman a Dios con todo su ser y le aman en realidad, cuando Él es la prioridad de sus vidas, entonces van a amar a otros. La razón por la cual una persona de piel blanca trata mal a una persona de piel negra no es simplemente lo que ha sido enseñado o lo que ha bebido, es porque no ama a Dios. Ese es el problema. O, para ser más específico, la razón por la cual una persona de piel morena desprecia a una persona de piel más morenita, aquí en nuestro país, no es simplemente racismo. Es porque la persona no ama a Dios. Y por eso no puede amar a otros. La solución al racismo no es la violencia, ni las manifestaciones, ni más ni menos policía, ni cualquier otra cosa. La única solución verdadera es el Evangelio. Es enseñar a la gente a amar a Dios. Y así, naturalmente, van a amar a otros. Y por eso, hermanos, el racismo o cualquier tipo de abuso a la gente, cuando hecho por un cristiano, un supuesto cristiano, es algo indefensible. Absolutamente indefensible. Aborrecible. Porque si amamos a Dios, ¿cómo no amamos a otros? Y no simplemente por el racismo. Tal vez dices, bueno, ese problema no tengo. Ok. También es cómo tratas a tu vecino difícil. Y también cómo tratas a la persona de clase baja. Es también cómo tratas a tu esposo, tu esposa en tu casa. No porque lo mereces, sino porque amas a Dios. Tú muestras tu amor para con Dios y en la manera en la cual amas a tu cónyuge. No tiene nada que ver con él o ella. Tiene que ver con tu amor para con Dios. Lo mismo aquí en la iglesia es amar a los hermanos y hermanas en la iglesia, no porque son perfectos, no porque siempre te marcan y te cuidan como deberían, porque no, sino porque amas a Dios. Y por eso, naturalmente, amas a otros. Pues amamos a otros basado en nuestro amor para con Dios. Y amamos a otros, dice Jesús, como a nosotros mismos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso se puede malinterpretar hoy en día, porque vivimos en un tiempo cuando la psicología dice que nuestro problema como ser humano es que no nos amamos suficientemente. Necesitamos amarnos más. Lo opuesto. Bíblicamente vemos que el problema del ser humano es que ama a sí mismo demasiado.
que es demasiado egoísta y siempre piensa en sí mismo primero. Entonces aquí Cristo no está enseñando la necesidad de amarnos más antes de amar a otros, sino que deberíamos amar a otros como algo tan natural como amarnos a nosotros mismos. Cristo asume que nos amamos a nosotros mismos. Dice que tomemos este amor y lo enfoquemos hacia afuera, hacia otros, y no solamente aquí. Estamos a amarnos a nosotros mismos mucho menos, y amar a Dios más y a otros más. Y en versículos 32 y 33, el escriba responde. Versículos 32 y 33. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios, no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. El escriba está de acuerdo con Jesús. Y es importante lo que él reconoció. Él dijo que amar a Dios y amar a otros en verdad es más importante que cualquier ritual o mandamiento externo. Y Cristo apenas había mostrado esta verdad cuando limpió el templo, ¿verdad? Lo que Dios había mostrado a Israel durante toda su historia. ¿Ustedes recuerdan las palabras famosas de 1 Samuel 15:22? Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y Dios también había dicho por medio del profeta Oseas: misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. El escriba estaba en lo correcto. Entendió que lo que Dios quiere es el amor de corazón y no solamente rituales externos. Y Cristo le respondió en versículo 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y a ninguno sabe preguntar. Es por eso que entendemos que el escriba no estaba atacando a Cristo con su pregunta, sino que había algo de deseo de entender. Cuando Cristo le respondió, reconoció la verdad de sus palabras, no argumentó contra él, sino lo aceptó. Y Cristo le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Pero tampoco estaba dentro, como vamos a ver, pero estaba en camino. Al final dice: nadie más quería preguntar a Cristo. Los ataques habían sido resistidos y vencidos con la palabra del divino Hijo de Dios. Ahora, la pregunta de aplicación para todos aquí es esta: ¿amas a Dios? Él te creó a su imagen. Él es tu creador. Si Él existe, tu deber es amarle. ¿Por quién es? No solamente por lo que puede hacer por ti. ¿Le amas? ¿Le amas en verdad? Y también cada persona aquí tiene que preguntarse: ¿amas a otros? Esas son las dos preguntas de aplicación que todos necesitan hacer en esta tarde. Y de manera muy específica, mi pregunta para la gente aquí es: ¿estás cerca al reino de Dios? Así como el escriba, ¿no estás lejos del reino de Dios? Si es así, por un lado, qué bueno. Pues te ánimo saber que tú estás cerca, que estás buscando, que estás haciendo las preguntas correctas, estás buscando a Dios en el lugar correcto. Está animado si tú estás cerca. Pero no te quedes allí. No te quedes allí cerca, porque no es suficiente estar cerca, tienes que estar dentro. Entonces esas palabras de Cristo eran para animar al escriba, pero también para avisarle: no estás lejos, anímate, cree en mí, no confíes en ti mismo, sino toma el último paso de fe en mí como tu Salvador y Mesías. Y sin duda esas son las mismas palabras que alguien aquí hoy necesita escuchar. No estás lejos del reino de Dios. No estás lejos. Alguien aquí necesita escuchar esas palabras de ánimo, de seguir buscando a Dios, seguir haciendo las preguntas correctas. Pero también esas palabras son para ti palabras de aviso. Un aviso para no esperar. No quedarte en la periferia. Necesitas ir más allá de hacer preguntas correctas y creer en las respuestas que Dios te da
Ahora es tiempo de entender el Evangelio y la salvación que Dios ha preparado para los suyos. Tú tienes que amar a Dios con todo tu ser. Esa es su ley. Ese es el mandamiento. Es lo que vimos hoy. Dios demanda de ti que amas a Él con todo tu ser. Pero también es esencial que tú entiendas que no puedes. Absolutamente imposible para ti. Tú no puedes cumplir la ley, este mandamiento completamente y así merecer tu salvación, porque tú no puedes amar a Dios como deberías. Es imposible, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Tú amas a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, con todas tus fuerzas perfectamente. ¿Amas a Dios así? Claro que no. Entonces Cristo, al responder esta pregunta, mostró que cualquier hombre que intente guardar la ley y merecer la salvación va a fallar. Porque si toda la ley se resume en esos dos mandamientos, de amar a Dios y amar a otros, entonces nadie puede ser suficientemente bueno como para merecer la vida eterna. Porque nadie en sí mismo y con sus propias fuerzas ama a Dios perfectamente como debería. Nadie. Por eso estamos alejados de Él. Por eso cada ser humano naturalmente es su enemigo en vez de su hijo. Necesita que alguien le salve. Necesitamos que alguien más cumpla esta ley perfectamente en nuestro lugar. Necesitamos que otra persona ame a Dios con todo su ser y ame a otros como a sí mismo, porque nosotros no podemos. Y hay buenas noticias, porque alguien sí lo hizo. Es precisamente lo que Cristo hizo. Él vivió de manera perfecta, bajo la ley de su Padre, no pecó ni una vez, amó a su Padre con todo su ser. Él vino como el siervo sufriente, amando a otros como a sí mismo, sacrificándose, muriendo en lugar de su pueblo para que tengamos la vida eterna. Él cumplió esa ley perfectamente. Y por eso Él merece la vida eterna. Y es lo que nos da en la salvación. Entonces, yo no quiero que nadie salga de esta reunión pensando que lo que necesita hacer para ser salvo y pasar la eternidad con Dios es cumplir la ley como Cristo dijo aquí. Amar a Dios, amar a otros. Porque no puedes. Simplemente no puedes. No puedes cumplir la ley. Pero Cristo lo hizo por ti. Tú no puedes amar a Dios como deberías, pero Cristo sí. Por eso le necesitas. Necesitas a Él como tu único Redentor y Salvador. Ahora tal vez alguien se quede con la duda. Entonces, pastor, no entiendo bien lo que estás diciendo. Si yo no puedo cumplir la ley, si yo no puedo amar a Dios y amar a otros como debería, entonces ¿por qué existe la ley? Dios no es justo para darme un estándar que no puedo cumplir. Pues la ley de Dios no existe para darte la salvación. Los mandamientos no existen para que puedas obedecerlos y merecer tu salvación. Es la confusión de muchos, ¿verdad? Muchos piensan que la ley de Dios existe para que veamos lo que Dios requiere y lo hagamos. No perfectamente, por supuesto, pero lo hacemos. No, la ley de Dios es un estándar perfecto. Aun si cumples toda la ley, pero fallas en un solo punto, es culpable de todo. Entonces Dios no dio la ley como medio de la salvación. Dio su ley para que entendamos quién es, para que entendamos cuán santo es y cuán pecaminosos somos nosotros. El propósito de la ley de Dios, para el incrédulo, es llevarla hacia la desesperación. Porque intenta ser una buena persona y falla constantemente. Los mandamientos para amar a Dios con todo tu corazón y toda tu alma y toda tu mente y todas tus fuerzas te llevan a la desesperación porque no puedes. Pero después te muestran la solución, te impulsan a buscar a alguien más, a alguien fuera de ti mismo, quien sí obedeció, quien sí cumplió esos mandamientos. Y esa persona es Cristo. Este escriba no estaba lejos. Pero si él siguiera intentando cumplir la ley en sus fuerzas y amar a Dios como debería para poder merecer el cielo, hoy está en el infierno.
Pero si él se dé cuenta de que era imposible hacer lo que Cristo dijo aquí, imposible amar de esa manera, y pusiera su fe en Jesús como único Salvador, vamos a verle en el cielo un día. No sabemos, ¿verdad? El pasaje no nos dice lo que pasó con el escriba. No sabemos lo que pasó con él. Pero tú sí puedes saber hoy, sin lugar para duda alguna, lo que va a pasar con tu alma. ¿Cómo vas a reaccionar hoy a la ley de Dios? A esta ley resumida en 2 mandamientos. Tal vez tú has intentado toda tu vida cumplir la ley de Dios. Amar a Dios, amar a otros, ser una buena persona. Por toda tu vida tú has intentado. Pero si tú no amas a Dios con todo tu ser, en todo momento y sin ningún pecado, todos tus intentos de ser bueno no valen para nada. Necesitas que alguien lo haga por ti. Que otra persona obedezca esos mandamientos en tu lugar. Y repito, eso es lo que Cristo ha hecho. Vivió de manera perfecta, obedeció la ley de Dios, amó a otros, murió en nuestro lugar para que podamos tener la vida. Él cumplió la ley, porque nosotros no podemos. Yo quiero pensar que alguien aquí hoy está cerca al reino. Alguien que no está lejos. Entonces toma este paso de fe. Arrepiente tus pecados ante Dios. Cree en Cristo como el único salvador de tus pecados. Clama a Dios. Aquí está tu ley. Y hoy, por primera vez, me doy cuenta que no puedo cumplirla. Que no tengo la capacidad de amarte a ti y a otros como me mandas. Es imposible. He intentado toda mi vida, Dios, y no puedo. Ahora entonces pido la obra de Cristo en mi lugar. Yo acepto su perfecta obediencia en mi lugar para que pueda estar reconciliado contigo y tener tu salvación. Hazlo. Hazlo ahora. No te quedes fuera. Estás cerca. Ahora entra. Entra hoy al reino de Dios. Y recuerda que amar a Dios y a otros en verdad es más importante que cualquier ritual, cualquier mandamiento externo. Tal vez tú has asistido a una iglesia por muchos años. Esto no significa que estás en el reino. Unas cosas más preocupantes para un pastor es darse cuenta de que hay personas que están en su iglesia domingo tras domingo tras domingo, jóvenes que crecían en la iglesia, que van a pasar una eternidad en el infierno. Porque estaban cerca. Tenían todo el conocimiento, pero nunca habían tomado el paso de fe, arrepentimiento para la salvación. No seas así. No te quedes al límite del reino, viéndolo, pensando en lo que es, pero no entrando. No te engañes tampoco pensando que estás dentro cuando no hay ningún fruto, cuando no hay ningún amor verdadero para con Dios en tu corazón. No puedes depender de tus obras, no dependes de actos religiosos externos. Es posible crecer en una iglesia y todavía estar fuera del reino. Es posible saber que Dios existe y estar fuera del reino. Es posible intentar ser una buena persona y todavía estar fuera del reino. Es posible escuchar la palabra de Dios predicada muchas veces y todavía estar fuera del reino. Es posible estar a un paso del reino y morir y pasar la eternidad en el infierno. Hoy tú te has acercado, Dios te ha acercado hoy. Estás en este momento escuchando las buenas noticias, lo que tú necesitas para la salvación. Dios hoy te está llamando, como cantamos, con su dulce voz para ser suyo, para ser su hijo adoptado. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ven hoy, entra hoy al reino de Dios. ¿Estás cerca o estás dentro? No permites que no permites que termine este mensaje sin clamar a Dios por la salvación que tú tan desesperadamente necesitas. En vez de estar contento con estar cerca y pensar que tienes tiempo para entrar, hazlo hoy. Entra hoy al reino de Dios. Y ahora tú, cristiano, después de escuchar en esos momentos el llamado de Dios de la salvación a los incrédulos, no te llene de gozo.
y maravilla meditar otra vez en lo que Dios ha hecho por ti. Tú si amas a Dios, quien te ha salvado tu pecado, le amas, no hay ninguna duda. Amar a Dios no es algo que tú puedes forzar a hacer, es algo que es el resultado natural de un corazón transformado por la salvación y la adopción. Ahora entonces lo que necesitamos tú y yo, como cristianos, es amarle más. En verdad amarle con todo nuestro ser. Que significa que no es amar a Dios simplemente con palabras. Cristo aquí nos enseña cómo mostrar que le amamos. Mostramos que amamos a Dios por medio de amar a otros. Entonces primero tenemos que meditar mucho en quién es Dios y conocerle y pasar tiempo con Él, amarle, hacerle nuestra prioridad. Hermanos, Dios es primero y por mucho. Sí, las otras cosas y personas ni están cerca a la posición de importancia que Dios tiene en la vida de un cristiano. Pero de manera muy práctica, mostramos que amamos a Dios por medio de amar a otros. Y quiero que terminemos leyendo 1 de Juan 4, 7, 11 y 19, 20. Porque he dado el llamado del Evangelio para los incrédulos, y lo que quiero aquí para los cristianos es que no salgamos diciendo, sí, amo a Dios. Pruébalo. Entonces, pruébalo. Por medio de cómo amas a otros. Fíjense aquí en 1 de Juan, capítulo 4, empezando en el versículo 7. 1 de Juan 4, 7. Amados, entonces está escribiendo a cristianos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. En versículos 19 y 20. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Dices que amas a Dios? Pruébalo por tu amor para con otros. Entonces estás en el reino de Dios. Si no, hoy te está llamando. No le ignores. Clama a Dios que te salve. No olvides tus obras, sino olvida lo que Cristo ha hecho por ti. Hazlo ahora, sin esperar más, y entra al reino de Dios. Y cuando ya estás dentro, junto con nosotros, los hijos de Dios, que le amemos con todo nuestro ser. Que sea la prioridad ante cualquier otra cosa. Que le hagamos la persona más importante en nuestras vidas y que tengamos todas nuestras prioridades arregladas alrededor de Él. Que Dios nos ayude a mostrar nuestro amor para con Él y también nuestro amor para con otros. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque nos confrontas con tu palabra, nos animas con tu palabra también. Eres nuestro Dios. Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es. No hay nadie como tú, y tú nos has dado la oportunidad de conocerte. Y te amamos, Señor. Y tú lo sabes, te amamos, no tanto como deberíamos, pero te amamos porque nos has transformado, nos has salvado. Te pedimos, Señor, que mostremos este amor para contigo de manera práctica, haciéndote lo más importante, derribando los ídolos que están tomando tu lugar en nuestras vidas, y de manera más práctica por medio de amar a otros. Y reconocemos que nos has dado una gran oportunidad de amar a otros en este tiempo de contingencia. Personas están luchando, personas están en desánimo, personas están deprimidas. Te pedimos, Señor, que podamos mostrar nuestro amor para contigo por medio de amar a otros. Ante todo, Señor, te pedimos que tú uses tu mensaje hoy, esta palabra, para salvar a alguien aquí.
Hay personas aquí que han estado escuchando mensajes por esas semanas, que se han acercado a la iglesia en estos días y damos gracias por ellos. Ahora, Señor, te pedimos que entren. Que ya dejen de estar fuera, que ya dejen de estar cerca y que entren hoy al reino. Que reconozcan su necesidad de Cristo y que confíen en Él para su salvación. Te rogamos, Señor, porque es lo que más queremos en estos días, es ver cómo esta crisis puede resultar en salvación de más personas, de nuestros familiares y amigos. Te pedimos, Señor, que muestres misericordia a nosotros, a nuestra iglesia, a nuestro país y ciudad en estos días. Que nos fortalezcas para amarte a ti con todo nuestro ser y amar a otros como a nosotros mismos. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.